Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su interés y bienvenidos a su clase de Historia de Roma. Llegamos ya a la tercera clase, pero como ya me pidieron en la última clase, quiero empezar con un pequeño resumen de lo que fue Italia antes de ser conquistada por los romanos. Esto porque siempre uno asocia Italia antigua a Roma, pero hubo algo antes de Roma y hubo algo después. Entonces, la que es Italia antes de la conquista de Roma se nos muestra como un mosaico de muchos pueblos diferentes. Lo que están viendo en este momento son las culturas más importantes que poblaban Italia. ¿Por qué dije cultura? ¿Por qué no dije países? ¿Por qué no dije civilizaciones? Porque en esta época, en realidad, estos pueblos tenían culturas diferentes. ¿Qué significa cultura? Hablaban idiomas diferentes, vivían de manera diferente, cuando morían sepultaban o hacían un funeral de manera diferente, y es por eso que se puede distinguir un pueblo del otro, y sobre todo construían de manera diferente. Es por eso que podemos distinguir una población de tipo etrusco con una población de tipo véneto, con una población de tipo griego. Entonces, estos son los pueblos que estaban en Italia antes de la conquista romana. Pueden notar cómo Roma en esta época era realmente un moquito, porque lo que ven aquí es la parte de cultura latina, es realmente una parte muy pequeña y adentro de esta cultura latina, Roma era solo una ciudad. Entonces vamos a hacer un paseo rápido entre las culturas de Italia y así al menos pueden tener una idea general de lo que era, ¿sí? Como primera cultura que empezamos a describir es la cultura de Sardinia. Sardinia es esta isla que se encuentra aquí en el poniente de Italia, la pueden ver, está muy lejos del continente, ¿sí? Y la isla de Sardinia estaba poblada por un pueblo que claramente se conoce como sardos. Estos sardos desarrollaron una civilización conocida como nurágica. Esto porque construían este particular tipo de fortaleza llamada nuraghe, ¿ok? Entonces, cuando ven este tipo de construcción, normalmente de forma circular o con paredes bastante redondas, se llama nuraghe. La civilización se dividía en dos grupos. Había el grupo de los granjeros y pastores y al otro lado estaban los guerreros. Entonces, los hombres que producían alimento eran el pueblo más bajo y los guerreros eran la élite. Los guerreros eran los que vivían adentro del nuraghe. Entonces, ellos eran prácticamente los nobles de esa civilización. Los nuragues claramente eran un símbolo de estatus, porque quien vivía ahí demostraba que era superior, y al mismo tiempo es una fortaleza, se reconoce bastante bien. Es difícil conquistar una estructura de este tipo, ¿no? Al final del periodo histórico de Sardinia, ellos se verán influenciados y en alguna parte conquistados por la civilización de los fenicios. De ellos hablaremos más tarde. Ahora, pasando al norte, encontramos los vénetos. Vénetos es la palabra que se usa hasta el día de hoy para indicar la gente que es de esta región. Yo soy un véneto, ¿ok? Los vénetos no se sabe muy bien de dónde llegaron. Una teoría nos dice que llegaron posiblemente de la Iliria. Iliria es el territorio que se encuentra al otro lado del Adriático, corresponde a la ex Yugoslavia, ¿ok? Entonces Heródoto nos habla de los enetos que vivían en Iliria. Esto da el origen de los vénetos desde Oriente, ¿no? Porque si en Iliria había un pueblo que se llamaba Enetos, nada más le falta una letra y sale Vénetos. Por eso esta similitud, el hecho que estas dos palabras se parezcan tanto, dieron origen a esta teoría. Pero cuando Julio César conquistó el territorio de Galia, lo que actualmente se llama Francia, encontró en el norte de Francia un pueblo que también ahí se llamaba Vénetos. Entonces no se sabe muy bien de dónde vienen estos Vénetos porque uno está en Italia, otro está en Iliria y otro está en Francia.
la teoría más común es que la palabra Véneto llegue de la palabra ven, que significa simplemente amor. Entonces, los vénetos eran los que aman o los que eran amados. No sabemos. Una característica, eso sí, que estamos muy seguros de esto, es que los vénetos construían este tipo de casa. Esta casa se llama casón, en plural casones, y es una casa que se reconoce por su forma original y sobre todo por su techo que es increíblemente alto, ¿no? Se ve. Curiosidad, este tipo de casa se sigue construyendo en Véneto en la parte de la laguna, o sea, cerca de Venecia, donde la gente la usa como refugio para cuando van a pescar. Entonces, la gente que vive en el mar sigue construyendo los casones de este tipo, pero solo como choza donde poder repararse cuando están pescando. De todas formas, es una prueba increíble de cómo un pueblo siguió construyendo un tipo de casa durante prácticamente 3.500 años. Son 3.500 años que la gente en Véneto construye este tipo de estructura. ¿De acuerdo? Pasando a otra civilización, tenemos que hablar de la cultura más importante de Italia, que son los etruscos. ¿Por qué digo que son los más importantes? Porque por su desarrollo tecnológico, civil, cultural y religioso son realmente el primer pueblo que se puede considerar avanzado. De hecho, Roma agarró muchísimas características de ellos. Los etruscos estaban en el territorio actualmente conocido como Toscana y el norte de la región Lacio, más tenían colonias, se podría decir, o comunidades, también en el Bajo Véneto, la actual Emilia-Romagna, hasta el territorio de la Campania, cerca de Nápoles. O sea que ellos tenían casi toda la parte de la Italia del centro-norte. ¿Ok? Los etruscos se llamaban Rasenna. Esto es el nombre que ellos tenían para ellos. O sea, un etrusco llamaba a otro etrusco Rasna o Rasenna. Pero la palabra etrusco llega de cómo los romanos los llamaban. Los griegos, en cambio, los llamaban Tir. Del nombre Tir de este pueblo llega el nombre del mar, porque el mar que toca Italia en el lado de poniente se llama Mar Tirreno, que literalmente es el mar de los etruscos, ¿de acuerdo? También por ellos tenemos al menos dos teorías sobre dónde llegaron estos etruscos. Según los griegos, ellos son los últimos descendientes de un grupo de griegos de Lidia que dejaron Asia Menor, que es prácticamente actual Turquía, guiados por el rey Tirreno. Y es por eso que el nombre del pueblo se llama Tir, porque su rey se llamaba Tirreno. Pero la arqueología y la historia nos da dos posibles puntos de origen. La primera es la evolución interna. Eso significa que los etruscos son indígenas de Italia, siempre estuvieron ahí, no es que llegaron desde afuera. Y la segunda es que los etruscos se desarrollaron gracias a la influencia exterior, sobre todo de las ciudades griegas. Esto porque la cultura es algo que se contagia. Cuando dos pueblos están a contacto, el que está con un nivel de cultura más alto normalmente transforma el otro. Nunca dos pueblos entran en contacto sin que algo pase de uno a otro. ¿De acuerdo? Esto es normal. La cultura realmente se pega. Es algo que se te pega, aunque no quieras. Hay pero una información que es bastante rara, porque en la isla de Lemno, que se encuentra cerca de Grecia, se encontró una escritura que se parece muchísimo al etrusco. Entonces, no se sabe realmente cómo pasó esto, porque o es real que los etruscos llegan de algún lado de Grecia, o los etruscos lograron colonizar esta isla de Lemno, y por eso ahí los habitantes de esa isla hablaban el mismo tipo de idioma, ¿de acuerdo? Estas ciudades etruscas estaban organizadas de manera independiente y cada una tenía un rey. Este rey se llamaba Lucumón. Este Lucumón pasó a ser sustituido por un magistrado que estaba en su cargo durante un año
y esto se llamaba Zilat. Esto significa que también las ciudades etruscas, exactamente como Roma, pasaron de un periodo de monarquía a un periodo de república, porque antes tenían un rey y ahora tienen un magistrado, ¿no? Estas ciudades no tenían una alianza, no estaban adentro del mismo estado, no tienen que pensar que los etruscos tenían una capital y estaban organizados como si fuera un único país. No, la única unión que tenían entre ellos era una alianza de tipo religioso que se llama Dodecapolis, que es una palabra griega que simplemente significa 12 ciudades. Esta era la única forma de organización común que tenían los etruscos. Por el resto, cada ciudad estaba independiente de la otra. Muchas veces se ayudaban, muchas otras entraban en guerra. Entonces, no tienen que pensar que estos etruscos fueran un único país, ¿ok? Hablando de su escritura, tenemos algo bastante raro, porque la escritura etrusca se puede interpretar bastante fácilmente porque el alfabeto etrusco se copió del alfabeto griego. O sea, una persona que conoce el alfabeto griego logra bastante bien leer una frase en etrusco. El problema es que el idioma etrusco no se entiende casi nada. O sea, sabemos cómo pronunciarlo, pero no sabemos lo que estamos diciendo. Y esto es porque los etruscos no hablaban una lengua de tipo indoeuropeo. Esto significa que la lengua de los etruscos no se parece en nada a cualquier otro idioma que se hable en Europa. Por eso es bastante difícil. Pero tiene otra característica chistosa y es que la escritura etrusca es de tipo bustroférico. Es una palabra que se parece a una palabrota, ¿no? En realidad, bustroférico significa que cuando ustedes van a leer en etrusco, la primera línea se lee de izquierda a derecha, la segunda tienen que dar de vuelta, o sea que la segunda línea se lee de derecha a izquierda, la tercera de izquierda a derecha y la cuarta de derecha a izquierda. Y así van como si fuera un gusano, ¿de acuerdo? Bustroférico significa a vuelta de buey, porque es como un buey se mueve cuando tiene que abrir la tierra, ¿no? Lo que están viendo en este momento se llaman láminas de Pirgi y fue un gran descubrimiento arqueológico porque en estas láminas tenemos un texto etrusco y tenemos la traducción en idioma fenicio al otro lado. Esto nos permitió entender un poquito del idioma etrusco, porque al menos una parte de sus palabras las aprendimos por la traducción, ¿no? Ok, pasando a otro pueblo, tenemos que hablar de los celtas. Si ustedes ven este mapa, se darán cuenta que los celtas son un pueblo enorme. Pueden ver aquí que ellos cubrían casi toda Europa, ¿no? Toda la Europa central, más las islas en el norte, era de culturas celtas. ¿Este qué significa? ¿Que ellos eran los más fuertes en Europa? Sí y no. Sí, ellos se ponían de acuerdo para poder atacar o algo así, claramente podían hacer gran conquista, pero los celtas nunca estuvieron en organización. Entonces, esta gran población en realidad era un universo que estaba era muy complejo y nunca se organizó de manera de conquistar a los demás. Un pueblo de los celtas, hablamos de ellos en la última clase porque son los galos senones. ¿Se acuerdan? Son los galos que atacaron y conquistaron Roma. Fueron un grupo de celtas. Y esto es porque un grupo de estos celtas tiene también el nombre de Galo. Y es por eso que la Galia es el territorio que luego se conoce como Francia. ¿De acuerdo? Pero de los celtas hablaremos también en las siguientes clases porque claramente Roma conquistó todo su territorio, ¿no? El siguiente pueblo del que quiero hablar son los fenicios. Los fenicios salieron del actual país que se llama Líbano y desde Líbano colonizaron prácticamente la mitad del Mediterráneo. Ellos comerciaban ya desde el décimo siglo antes de Cristo en todo el Mediterráneo y hasta el actual Yemen en la península arábica.
Entre el siglo 7 y 6, ellos lograron terminar la circunnavigación de África. ¿Sí? Significa que ellos dieron la vuelta completa al continente africano. La primera colonización real empezó en el siglo X a.C. con la isla de Chipre y a comenzar con el siglo VII, las colonias cubrieron Sicilia Occidental, Malta, Pantelleria, Túnez, Sardinia y se dividieron con los griegos sus áreas de influencia. Piensen que hasta lograron colonizar la costa atlántica. Pueden ver aquí, se salieron del Mediterráneo y empezaron a colonizar la parte atlántica. Algunos historiadores llegaron a la teoría de los fenicios en América. Esto porque ellos eran muy buenos mercaderes y sabían navegar muy bien, pero no hay ninguna prueba arqueológica. A nivel técnico, es posible que algún fenicio llegó en América, pero a nivel práctico no tenemos nada que lo confirme, ¿de acuerdo? ¿Por qué estoy hablando de los fenicios? Porque, como pueden ver aquí, ellos colonizaron también una parte de Italia. El sur de Sardinia y la parte occidental de Sicilia eran fenicias, ¿de acuerdo? Terminamos hablando de los griegos. Esto porque los griegos colonizaron todo el sur de Italia, al punto que el sur de Italia se llama también Magna Grecia, que significa la Gran Grecia, la parte grande de Grecia. Pero cuando digo que colonizaron Italia del Sur, no tienen que pensar que los griegos colonizaron todo de manera uniforme. No fue una organización de una sola ciudad que colonizó todo. Vieron que hay muchos colores, ¿no? Esto es porque cada ciudad fue colonizada por un grupo diferente de griegos. Entonces, muchas veces estas ciudades estaban en conflicto entre ellas. Lo único que tenían en común era la cultura. Hablaban griego, aunque sí tenían dialectos diferentes dependiendo de dónde llegaban. Tenían los mismos tipos de dioses, tenían el mismo tipo de dieta, pero en general lo que los unía más era el hecho que ellos se sentían diferentes de los que estaban ahí, porque ellos se consideraban superiores y los que estaban ahí eran bárbaros. Entonces, los griegos y los etruscos se pueden decir que fueron las civilizaciones que más tuvieron impacto en el desarrollo de Italia y fueron las dos civilizaciones que más pasaron cultura, más pasaron métodos de gobierno y más pasaron administración a Roma. Entonces, si quieren hacer un resumen bastante burdo, podrían decir que Roma es una civilización italiana que tomó prestadas muchas cosas de los etruscos y de los griegos, ¿ok? La unión de la cultura griega con la cultura etrusca te da como resultado Roma, ¿ok? Este es un resumen muy, ¿cómo se dice? Muy pobre, porque las culturas en Italia pueden notar son más, ¿no? Aquí, pero lo que yo describí son solo las principales. Y hoy hablaremos de una de esas, porque Roma entra en conflicto con los samnitas. Las transformaciones políticas del final del siglo V y del inicio del cuarto siglo antes de Cristo transformó Roma en un centro políticamente y socialmente estable, o sea que había dejado por suerte de tener crisis. Y su rol como ciudad fuerte entre las ciudades latinas también fue confirmado. Y cuando terminará este periodo que describimos con la clase de hoy, ella se transformará en la ciudad árbitro de todo lo que pasaba en Italia. Esto fue después de los conflictos con los samnitas. ¿Qué es el Samnio? Samnio es una región de Italia central que se encuentra cerca de Roma. Aquí pueden ver, dice latinos, ¿no? Aquí era el centro de Roma y claramente las ciudades latinas. Esto es el Samnio. El Samnio se encuentra prácticamente en los Apeninos, o sea, en las montañas de Italia, Italia del centro, ¿ok? Los samnitas no eran absolutamente una etnia, no eran un grupo étnico. Ellos eran una alianza, una liga de 4 pueblos diferentes. Y son los cirpinos, los caudinos, los carricinos y los pentros.
Estos cuatro pueblos juntos formaban los samnitas, ¿ok? ¿Qué eran? Principalmente eran pastores. Ellos vivían en aldeas, en la montaña y en la colina, y estaban organizados en tribus, y estas tribus unidas formaban una liga, ¿de acuerdo? Entonces, si tienen que imaginarse, los samnitas tienen que imaginarse un territorio de montaña y estos pastores, pastores de ovejas y de cabras. Entre ellos, los samnitas se llamaban Safinim. Esto era el nombre de los samnitas, pero samnita era la palabra que usaban los romanos para describirlos, ¿ok? En el 354, Roma hace un tratado de respeto recíproco con los samnitas y en esa época los samnitas intentaban expandirse hacia el mar Tirreno. Esto significa que los samnitas que están en la parte central buscaban conquistar una salida hasta la playa porque querían seguramente empezar a comerciar, ¿no? El comercio se hace principalmente a través del mar. Y en este intento de expansión, estaban en riesgo de entrar en choque con Roma. Por eso se hizo una frontera que ellos no tenían que pasar, que era el río Liri. O sea, los samnitas tenían que respetar la frontera del río Liri. En el 343, los samnitas entraron en conflictos con los sidicinos. ¿Ven? Pueden ver aquí, hay una pequeña burbujita que se llama sidicinos, ¿no? Entonces, ellos, aquí están las samnitas, aquí están los sidicinos. Los samnitas querían conquistar los sidicinos porque una vez que estaban ya aquí, le faltaba poco para llegar hasta el mar, ¿no? Cuando entró en conflicto con los sidicinos, luego le resultó bastante fácil entrar en conflicto con los campanos. Los campanos están en esta parte naranja, ¿no? Y empezaron a sitiar la ciudad más importante de los campanos, que se llama Capua. Aquí la encuentran. Los ciudadanos de Capua sabían que no podían aguantar mucho este ataque y por eso pidieron ayuda. ¿Adivinen a quién? Pidieron ayuda a Roma. Entonces ellos de Capua mandaron unos embajadores hasta Roma, aquí está, para pedir ayuda. Pero el Senado de Roma dijo, oye, no podemos entrar en guerra con los samnitas porque con ellos tenemos un tratado de paz. Se firmó en el 354, no podemos ayudarlos, no podemos atacarlos, ¿no? Pero los campanos lograron convencer a los romanos diciendo que si ellos entraban en guerra, los campanos iban a regalar todo el territorio de Capua a los romanos. Claramente los romanos aceptaron porque cuando te dicen, yo te regalo una ciudad si tú me ayudas, eso sí no puedes rechazar, es una buena oferta, ¿de acuerdo? Y así Roma decidió declarar guerra a los samnitas. Esta se llama Primera Guerra Samnítica, ¿de acuerdo? Esta primera guerra se resuelve en solo 2 años con la victoria romana. Y otra vez se hace el mismo tratado del 354, pero en este caso se le agrega una frase. Y esta frase reconoce que los samnitas tienen derecho a hacerle guerra a los sidicinos. O sea que resulta todo exactamente como antes, pero los samnitas ahora tienen la posibilidad de expandirse en esta parte de territorio, ¿de acuerdo? Justamente es lo que pasa poco después, porque los samnitas no quieren perder tiempo. Entonces ya se firma la paz, pasa poco tiempo y empieza otra guerra. Los samnitas atacan otra vez a los sidicinos. Los sidicinos piden ayuda a los campanos. Ya vieron cómo funciona. Es como un juego. Entonces, yo te ataco a ti, yo pido ayuda a mi vecino de casa pide ayuda a alguien más. Así funciona todo, porque son pueblos chiquitos y no pueden sobrevivir sin ayuda de afuera, ¿no? Entonces, estos sidicinos piden ayuda a los campanos. Pero, ¿cuál es el problema? Que los campanos ya eran aliados de Roma. ¿Se acuerdan que Roma entró en guerra solo porque en cambio podía tener todo este territorio, ¿no? Entonces ya eran aliados, pero los campanos estaban bastante decepcionados de esta alianza y por eso
decidieron entrar en guerra ayudando a los sidicinos y en este caso sin pedir ninguna opinión a Roma. No importa el hecho que Roma en teoría era su aliada. En esta nueva alianza entraron también un montón de otros pueblos, entre ellos los volscos, los auruncos y los latinos, o sea, también las ciudades que estaban cerca de Roma. Todas estas, todos estos pueblos en una liga contra de los samnitas, ¿ok? Ahora, ¿por qué los latinos empezaron a salir de la órbita romana? ¿Por qué intentaron salirse del poder que Roma había establecido? Porque muchos latinos no aguantaban más lo que es el Fidus Cassianum, que es esa alianza que ponía romanos y latinos en dos niveles diferentes. Claramente, los romanos superiores a los latinos. Por eso los latinos esperaban que entrando en esta nueva guerra podían salirse del poderío de la fuerza de Roma y empezar a tener ellos mismos alguna fuerza diferente, ¿no? El conflicto explota, pero en este caso Roma decide aliarse con los samnitas. ¿Por qué? Porque ella quiere ganarle a los latinos y a todos los demás pueblos traicioneros que están en el sur de Italia. Entonces, en esta guerra, que se llama Gran Guerra Latina, tenemos Roma aliada con los samnitas contra todos los demás. Es una guerra que realmente involucró todos los pueblos que estaban en Italia Central en esa época. Duró solo 3 años y terminó con la victoria completa de Roma y los samnitas. O sea, los dos pueblos juntos lograron ganar a los demás. Los historiadores confirman que esta victoria transforma a Roma en la ciudad más importante de toda Italia. Después de la Gran Guerra Latina, empezamos a hablar de Roma igual como historia italiana, porque realmente no se puede hablar de Italia sin ella, ¿ok? Al final de la guerra, Roma empieza a aplicar una política o una táctica que resultará muy importante durante todo el desarrollo de este imperio, que es la clásica fórmula del divide et impera, que significa literalmente divide y gobierna. Tienes que dividir a tus enemigos para poder gobernarlos, ¿ok? Y así ella creó 3 diferentes modelos de gestión de las relaciones. A los pueblos que se comportaron bien, le daba el título de soci, que significa aliados. De esta palabra llega la de la palabra socio, ¿no? Soci. Los aliados eran políticamente autónomos, pero tenían esta obligación de enviar tropas en caso de guerra. O sea, la ciudad que era aliada de Roma podía gobernarse como quería, pero cuando Roma entraba en guerra tenían que enviar soldados. ¿Ok? A las ciudades que no se comportaban bien, o sea, a las ciudades que Roma consideraba traicioneras, Roma le aplicó la etiqueta de civitas sine suffragio, que significa que algunas ciudades como Capua, Cuma, Fondi y Formia fueron transformadas en municipios, pero estos municipios solo tenían los deberes, tenían que pagar el tributo y tenían que luchar por Roma, pero no tenían ningún derecho, como el derecho de poder votar o ser votados. Entonces, claramente no es una buena alianza si tú tienes todos los deberes y ningún derecho, ¿no? Y última, a las poblaciones peores del territorio, a las más traicioneras, Roma hizo la gracia, les agradeció enviándoles una colonia latina. O sea que por primera vez Roma crea colonias afuera del Lacio y esta vez están compuestas de poblaciones romanas, latinas e indígenas. La lengua oficial era el latín y tenían los mismos derechos del Fidus Cassianum. Esto significa que la ciudad era romana, tenían derechos romanos. Si la ciudad era latina, tenían derechos latinos. Pero tener una colonia latina afuera de tu casa no es seguramente un premio, porque significa que Roma te considera peligrosa. Por eso envía unos 200 colonos a crear una ciudad afuera de tu casa, porque apenas tú empiezas a comportarte mal, ellos te madrean. Es por eso que Roma crea colonias, para poder controlar bien su territorio, ¿de acuerdo? Y así empieza a transformarse Italia, ¿de acuerdo? Algunas diferencias también están entre estas ciudades. Por ejemplo,
decide de incorporar algunas ciudades, entre ellas Lanubio, Aricha, Numento y Pedum, y las transforma en municipio. En ese caso, no manda colonos y mantiene a los magistrados que estaban en ese lugar, pero se considera que es completamente dominio romano. La ciudad de Velletri se transforma en municipio después de haber sacado los nobles de ahí, porque claramente los nobles de esa ciudad odiaban a Roma, por eso los sacaron, y asignando las tierras de estos nobles a los romanos. En cambio, la ciudad de Anzio se vuelve municipio, pero obligan a la ciudad a destruir una parte de su flota, o sea, de sus barcos. La punta del barco se llama rostro, exactamente como la palabra rostro indica la cara, ¿no? En español, porque es la cara del barco. Estos rostros que se quitan a los barcos de la ciudad de Anzio se pondrán en el foro romano, que es prácticamente el centro de Roma, como si fueran trofeos. Y hay una parte del centro de Roma que justamente se llamará Rostra, porque ahí ponían los trofeos del barcos que destruyeron. ¿De acuerdo? Afuera, afuera de este territorio, un punto de conflicto fue la ciudad de Fregelle. Fregelle la pueden ver justo aquí. Está en la frontera perfecta entre el dominio de los romanos y el dominio de los samnitas. ¿Lo pueden ver que está justo en la frontera? Bueno, esta ciudad fue una colonia latina, pero los samnitas dijeron que esa ciudad la querían ellos. ¿Por qué? Porque durante la guerra ellos la habían quitado al pueblo de los volscos. Entonces, Fregelle, que fue una ciudad en donde Roma mandó una colonia, los samnitas la agarraron porque dijeron que ellos antes la habían liberado. Esto dio origen a otra guerra. Ahorita vamos a ver por qué. En el 326, los samnitas están otra vez chingando, disculpen la palabra, pero es lo que están haciendo porque siguen molestando, pero en este caso están afuera de las puertas de Nápoles. Nápoles es el nombre moderno, en esa época se llamaba Neápolis, que significa la nueva ciudad, ¿ok? Entonces los samnitas estaban afuera de Nápoles y querían conquistarla. Nápoles estaba dividida porque la población baja estaba de acuerdo con los samnitas, pero los nobles de Nápoles querían a los romanos. Además, Nápoles es la última ciudad griega independiente en Italia del Sur. Los nobles entonces otra vez se fueron a pedir ayuda a Roma. Pueden notar cómo realmente es un proceso que se repite siempre. Cada vez que una ciudad necesita ayuda, va a hablarle a Roma. Roma se expande solo porque las ciudades se lo piden por favor. Roma en este momento no es una potencia agresiva, es una potencia que ataca solo porque los demás lo piden, ¿de acuerdo? Esto tienen que pensarlo porque es algo que cambiará en el tiempo. Roma siempre se considera agresiva y imperialista, y sí, se transformará en esto, pero en el primer periodo es una potencia casi pasiva. Realmente ella se mueve solo cuando se lo piden. Entonces, como les decía, Nápoles se fue mandando embajadores a Roma para pedir ayuda y Roma aceptó esta guerra porque quería reconquistar Fregelle, porque consideró el hecho que los samnitas le robaron Fregelle como un insulto. Y esto dio inicio a una guerra terrible. Esta se llama Segunda Guerra Samnítica y durará más de 20 años, porque empieza en el 326 y termina en el 304 antes de Cristo. La primera cosa que hicieron los romanos fue mandar rápidamente el ejército a Nápoles y sí lograron ganarle al ejército samnitas y Nápoles se pudo liberar, ¿de acuerdo? Pero luego intentaron atacar las fortalezas que los samnitas tenían en su territorio. Ahora es un problema porque las fortalezas de los samnitas estaban todas en montaña. No es igual intentar conquistar una fortaleza en el llano montaña, se dan cuenta, ¿no? Si de por sí es difícil caminar en montaña, imagínense hacer la guerra, ¿no? Tarento, en el sur, es una ciudad del sur, estaba aliada con los samnitas, pero para poder liberarse de esta ciudad, Roma decidió
ponerse de acuerdo con los lucanos, que es un pueblo de la actual Basilicata, y así los lucanos hacían guerra a Tarento y Roma podía sentir que estaba libre de concentrarse solo en los samnitas. ¿Ok? Pero en el 326 la guerra se movió y se movió exactamente en el territorio de los samnitas, porque ya no había ningún frente donde Roma no había ganado afuera. Entonces, esta guerra se transformó en una guerra de defensa de los samnitas. Ellos intentaban defenderse su mismo territorio, ¿sí? Los romanos además ocuparon las ciudades que estaban en la frontera con la Campania y además con la frontera con la Puglia. Puglia es el tacón de Italia, o sea que ellos ya habían conquistado también el lado norte del territorio de los samnitas. A este punto los samnitas ya quieren pedir la paz, están hartos de la guerra y se dan cuenta que esta guerra no está yendo muy bien. Por eso deciden entregar los prisioneros de romanos que habían capturados y mandan también el cuerpo, porque ya lo mataron, de Brútulo Papio. ¿Quién es Brútulo Papio? Cada vez que un pueblo entra en guerra, se crean dos partidos. Un partido que quiere seguir la guerra y un partido que quiere terminarla. Siempre. Es normal. Ninguna guerra ve todos de acuerdo, ¿no? Entonces, en este caso, Brútulo Papio era el líder, el jefe de los samnitas que quería seguir con la guerra. Los samnitas lo mataron y entregaron su cuerpo a los romanos solo para demostrar que ellos realmente querían la paz. Estaban cansados de hacer la guerra, pero una característica típica de Roma es que Roma nunca acepta la paz hasta que ganó todo. Y justamente como en este caso, no aceptó esta petición de paz y la guerra siguió. ¿De acuerdo? Entonces, en el 322, los samnitas retomaron la guerra, pero el nuevo líder, el nuevo jefe, se llamaba Gavio Poncio. En el 321 pasó algo de increíble, porque en ese año los dos cónsules se llamaban Spurio Postumio y Tito Veturio. Eran dos cónsules de Roma, claramente. Y ellos supieron que una ciudad que se llama Luceria, en Puglia, era sitiada por los samnitas. Entonces, miren, aquí están los romanos, ¿de acuerdo? Y aquí están los romanos. Luceria está al otro lado, ¿la ven? Aquí, en el norte. Esta ciudad era una ciudad ya romana, pero era sitiada por los samnitas. Los romanos querían liberar esta ciudad. ¿Cuál es el problema? Que para liberarla y deprisa, porque un sitio de ciudad nunca dura mucho, tenían que cruzar todo el territorio de los samnitas para llegar al otro lado y así liberar a Luceria, ¿no? ¿Cuál es la bronca? Que todo este territorio no es llano, es un territorio de colinas y montañas. Entonces, los dos cónsules decidieron correr este riesgo, aceptaron el riesgo y mandaron el ejército completo a cruzar todo el territorio de los samnitas para intentar ayudar a Luceria, ¿de acuerdo? Solo que no les fue tan bien. Ellos entraron en un barranco en donde encontraron altas colinas que les cerraban los dos lados. Y al momento de salir de este valle que estaba muy estrecho, descubrieron que la salida estaba cerrada porque al otro lado los samnitas habían hecho caer unos árboles para crear una trampa. Entonces dijeron, bueno, nos damos de vuelta y salimos del otro lado, ¿no? Se dieron de vuelta y descubrieron que también la salida de donde ellos entraron estaba cerrada, porque ahí también había unos árboles que bloqueaban. A ese punto, los romanos se dieron cuenta que era una trampa perfecta, y de hecho, observando las puntas, las cimas de las colinas, se dieron cuenta que estaban llenas de soldados de los samnitas. ¿Qué pasó? No podían hacer nada más. Si ellos atacaban, probablemente morían todos. Y al mismo tiempo, ni siquiera los samnitas sabían qué hacer, porque no sabían aprovechar de la ocasión y pedir la paz o atacarlos y esperar de matarlos a todos. Al final, parece que se pusieron de acuerdo. Entonces, los samnitas pidieron
a los romanos la paz, pero obligaron a los romanos a aceptar la paz con un tratamiento muy feo. Tenían que destruir las fortalezas de Fregelle y de Cales, tenían que renovar la alianza con los samnitas, entregar 600 rehenes entre los caballeros y también hacer jurar todos los oficiales y todos los líderes militares. Después tenían que entregar todas las armas y tenían que pasar bajo las orcas caudinas. ¿Qué son las orcas caudinas? Son estas. Las orcas caudinas son unas estructuras de madera que se hacen con las lanzas. O sea, se pone una lanza de un lado, lanza en el otro y se pone una lanza en horizontal. Esta estructura te obliga a pasar debajo para poder avanzar, ¿no? Y los soldados medios encuerados, porque se notan aquí, ellos tenían solo una playera, ya estaban encuerados. Le habían quitado todas las armas, ¿no? Los soldados romanos fueron obligados a pasar por abajo y claramente cada vez que pasaban, los soldados enemigos los maltrataban. No solo insultos o les escupían, porque pueden ver aquí que está escupiendo, ¿no? Sino también que aquí pueden ver que uno está pateando, otro puede usar la lanza o la espada para torturarlos. Entonces realmente era una tortura física y psicológica. Esto se llama orcas caudinas, ¿de acuerdo? Les voy leyendo este texto de Tito Livio y así nos explica bien con palabras de un romano lo que pasó. En el 321 a.C. fueron sacados del terraplén desarmados, vestidos solo con túnica, entregados en primer lugar y llevados a la custodia de los rehenes. Entonces se ordenó a los lictores que dejaran a los cónsules. Los lictores son los guaruras, ¿de acuerdo? Los cónsules mismos fueron despojados del manto de mando, o sea, de la capa que demostraba que ellos eran cónsules. Fueron hechos, o sea, los obligaron a pasar bajo el yugo antes todos los cónsules medio desnudos. Luego todos los que ostentaban un rango sufrieron el mismo destino ignominioso. Finalmente, las legiones individuales. Los enemigos los rodearon armados, los cubrieron de insultos y burlas e incluso alzaron espadas contra muchos. Algunos resultaron heridos y asesinados, solo que su actitud demasiado exacerbada por esos atropellos parecía ofensiva para el vencedor. Estas orcas caudinas son uno de los momentos peores de la historia romana. ¿Por qué? El ejército completo de Roma perdió todo en ese momento. Los muertos no fueron muchos porque realmente el ejército enemigo no quería eliminar al ejército romano, quería obligarlos a dejarla de hacer la guerra, ¿de acuerdo? Pero los eliminó a nivel psicológico, porque estos hombres, después de esta experiencia, dejaron de existir. Vamos a ver ahora, simplemente se retiraron de la vida civil, dejaron no solo de luchar, dejaron de vivir como políticos, como personas normales. Y hay algunos tontos que dicen que las orcas caudinas también tuvieron ocasiones de violaciones. No, los soldados no es que violaron a los soldados romanos, pero sí los torturaron de esta forma, ¿de acuerdo? Terminando esta terrible experiencia, los romanos pudieron salirse de este valle. Hablando del valle, ¿dónde está? No estamos seguros. Varios puntos, varias ciudades de Italia dicen que ellas son los lugares donde hubo esta ocasión. La que están viendo en este momento se llama Estrecho de Arpaia y es probablemente el lugar donde hubo esta batalla, ¿de acuerdo? Probablemente lo que están viendo aquí en el centro es donde pasó la trampa. El ejército entró y ya no pudo salir, ¿ok? Pero una vez que salió de las orcas caudinas, los romanos empezaron el largo camino para regresarse a Roma. Cuando pasaron cerca de Capua, los habitantes de Capua salieron para darles comida, ropa, armas y también las insignias del poder, o sea, los símbolos de Roma. Pero los romanos rechazaron, no querían nada, realmente eran más muertos que vivos.
sufrían claramente depresión porque estaban muertos como soldados. Una vez que llegaron a Roma, se encerraron en sus casas y desaparecieron. No es que se suicidaron, pero dejaron de participar en la vida romana. ¿Ok? Como siempre pasa cuando obligan a Roma a una paz de este tipo, Roma no acepta. De hecho, la primera cosa que hizo Roma fue nombrar a un dictador y el dictador logró dar inicio a otra votación y así otros dos cónsules estaban al mando de Roma para poder seguir con la guerra y el tratado de paz fue rechazado. Entonces todo lo que hicieron los samnitas fue para nada. Pero esta pérdida, estos soldados que se quebraron en frente de los samnitas también obligaron a Roma a transformarse. ¿Y esto por qué? Porque el ejército de Roma ya no podía funcionar contra los samnitas. Y así cambiaron la forma de hacer la guerra. ¿Por qué? Porque el ejército que tenía Roma era un ejército de tipo falange. La falange es una estructura típica de los griegos, ¿no? Los griegos luchan uno al lado del otro y así cada soldado protege al soldado que tiene a su izquierda, ¿no? Es una estructura perfecta si están luchando en el llano, pero el territorio de los samnitas no era para nada un llano, era completamente de colina y montaña. Por eso decidieron transformar el ejército creando los manípulos. Y entonces el ejército romano se transformó en un ejército manipular. ¿Qué significa manipular? Simplemente el ejército se dividió en 30 unidades menores. Cada unidad se llamaba manípulo y cada manípulo tenía 120 personas. Entonces, cada manípulo era un microejército independiente. Cada manípulo tenía que pensar solo a él mismo. Claramente, en el momento de moverse todos juntos, se movían en línea, ¿no? Un manípulo después del otro o en línea horizontal. Pero al momento de entrar en batalla, cada manípulo se preocupaba solo de su posición. Y entonces este tipo de estructura era mucho más flexible y podía luchar perfectamente en piano en colinas. Porque si tu manípulo está en la parte alta y otro manípulo está en la parte baja, no pasa nada. Cada manípulo tiene su general, ¿no? Y así la lucha podía funcionar, podía avanzar contra a los samnitas. Otra cosa que cambiaron fueron las armas, porque los romanos abandonaron su escudo redondo, que se llama clipeo, y empezaron a utilizar un escudo rectangular que robaron a los samnitas. Esta es otra característica de Roma. Cuando Roma no logra ganar contra un enemigo, empieza a transformarse para parecerse al enemigo y así ganarlo. ¿De acuerdo? Una última transformación que hicieron fue dar el mismo tipo de armas a todos los soldados. No importa si el soldado era pobre o rico, todos ya tenían el mismo tipo de armadura, el mismo tipo de armas. Con esta transformación van a ver cómo Roma realmente cambió su historia, porque empezó a tener varios éxitos después del 315 a.C. hasta llegar a Boviano. Boviano era la capital de los samnitas y en el 304 los gana en una última batalla. A este punto tienen otra vez que firmar la paz. La paz es igual a la que hicieron en el 354, pero las ciudades, las fortalezas de Cales y Fregelle ya son romanas. Entonces los samnitas tienen que perderlas. Además, los samnitas fueron obligados a rendirse porque en contemporánea con la política de guerra, Roma había dado inicio a una política de colonias. ¿Por qué? Mientras los ejércitos de Roma hacían batalla contra los samnitas, la población de Roma enviaba colonias todo alrededor de los samnitas. O sea, crearon tantas colonias para que los samnitas se sintieran encerrados. Es por eso que se fundó en el 314 la ciudad de Lusaria, en Apulia, ¿se acuerdan, no? En el 313, Sueza Urunca. En el 312, Interamna y Ponza. Y también en el norte,
el pueblo de los hérnicos se volvieron ciudadanos romanos sin sufragio, o sea, sin poder votar. Los ecuos fueron englobados, se volvieron parte de Roma, creando una nueva tribu, y luego se habían aliado con marsos, pelignos, marrucinos y frentanos. O sea, Roma hizo alianzas y colonias todo alrededor de los samnitas para que pudiera ahorcarlos, ¿de acuerdo? Esta presión terrible alrededor de los samnitas causó la tercera guerra contra ellos y empezó 6 años después de que se firmó la paz. Esta es una regla general que pueden aprender de la historia. Cuando ustedes al enemigo a una condición terrible, al punto que este enemigo ya no puede sobrevivir, lo único que hacen es obligarlo a hacer otra guerra. Pasó muchas veces en la historia. La vez en que probablemente sí se darán cuenta de haberlo ya escuchado es entre Primera y Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, obligaron a unas condiciones terribles a Alemania y esto causó la Segunda, porque Alemania no tenía el dinero para pagar todas las enormes deudas que hizo y así las obligó a armarse una segunda vez y a dar inicio a una Segunda Guerra Mundial. Lo mismo está pasando con los samnitas. Los romanos fueron muy duros con ellos. Y la única cosa que pudieron hacer los samnitas fue levantarse otra vez contra Roma, porque no quedaba otra manera de sobrevivir. ¿De acuerdo? Y así como les estaba diciendo, empezó la tercera guerra samnítica. ¿Ok? Los samnitas, en este caso, atacaron a los lucanos. Los lucanos están en el sur. ¿De acuerdo? Los lucanos pidieron ayuda a Roma, pero mientras tanto los samnitas se habían aliado con otros pueblos que odiaban la expansión romana. A esta alianza se unieron los etruscos, los umbros y los galos senones. ¿Se acuerdan los galos? Los galos que habían ganado contra Roma estaban ya en el norte, ¿no? Entonces, cuando los etruscos y los galos senones se unieron en alianza, fue solo porque lo único que tenían en común era el odio hacia Roma. Esta tercera guerra se luchó durante 8 años y vio en la batalla de Centino en el 296 una de las más grandes batallas de toda la época antigua. ¿Por qué? Porque a nivel de soldados nunca había habido una batalla tan grande. Los romanos llegaron con 4 legiones, más las tropas de los aliados. En total, 36,000 soldados, de los cuales murieron solo 8,700. Mientras que los enemigos perdieron 25,000 soldados. Realmente fue una victoria completa por Roma, ¿sí? 2 años después, las últimas tropas lograron ganar en Aquilonia y en el 291 Roma funda una nueva colonia en Venosa. En el 290 los samnitas tienen que firmar una última paz. ¿Por qué? Porque ya no tienen fuerza para poder seguir con las guerras. Y esto transforma a los samnitas en Sochi, que significa aliados. ¿Y esto por qué? Porque Roma reconoce la fuerza. Roma se dio cuenta que realmente estaba corriendo el peligro de extinción contra los samnitas y reconociendo la fuerza de este pueblo, dio la etiqueta de aliado. No quiso arruinarle el orgullo al pueblo, ¿de acuerdo? Tenemos mala suerte porque sobre este periodo no tenemos mucha información. Esto se debe al hecho que todo lo que sabemos de este periodo llega de una obra de Tito Livio. Tito Livio es un historiador romano que escribió el libro Ab Urbe Condita y se perdieron los libros desde el 11 hasta el 20 y estos libros cubren exactamente el periodo entre 293 y 218. Lo que sí sabemos es que en el 283 una alianza de galos y etruscos atacan Roma desde el norte y pierden la batalla cerca de Bomarzo. Después los romanos empiezan el contraataque y se van hacia el norte y conquistan Volsini, Vulci, Ceres
y después pasan al Adriático. Esto significa que los romanos finalmente conquistaron prácticamente Italia Central y salieron al otro lado del mar, en el mar Adriático, ¿de acuerdo? Después atacaron el territorio de los galos senones, los mismos galos que unos años antes habían conquistado Roma. Los sabinos y los pretusos reciben la ciudadanía sin el sufragio, o sea, sin votar. Y entre 280 y 260 conquista completamente la región de los senones y fundan la ciudad de Ariminum. Yo sé que a ustedes no les dice nada, pero Ariminum existe hasta el día de hoy. Es prácticamente Acapulco en Italia, porque la ciudad se llama Rimini y es el lugar donde la gente va si no tiene mucho dinero. El mar es bonito sin ser excepcional y hay muchísima gente. Entonces, cuando escuchan hablar de Rimini, tienen que pensar que fue fundada justo en este año, 268. Ahora, la expansión y los problemas ahora ya no llegan desde el norte, sino llegan desde el sur. Y esto es porque al final del cuarto siglo antes de Cristo, Roma había hecho un tratado con la ciudad de Taranto. Taranto sigue existiendo, es una ciudad italiana, ¿de acuerdo? Entonces, este tratado con Taranto no permitía a Roma de entrar en el Golfo de Taranto. ¿Vieron este enorme golfo? Esto se llama Golfo de Taranto porque se considera todo como si fuera el jardín de casa de la ciudad de Taranto. Entonces, Roma no podía con sus barcos de guerra pasar este límite. Este límite que están viendo aquí en la foto se llamaba Cabo Lacinio y actualmente se llama Cabo Colonna. ¿Ok? Este tratado entonces mantenía la distancia entre Roma y Taranto y mientras que Roma no pasaba de este límite, no había ninguna bronca, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Que la ciudad de Turi se encontraba en el sur de Italia, ahorita ya no existe, fue amenazada por los lucanos y otra vez Turi pidió ayuda a Roma, como siempre. Roma, para poder ayudar a Turi, llegó con sus barcos de guerra, pero pasó el cabo y entró en el Golfo de Taranto para ayudar a su ciudad aliado, porque la ciudad estaba aquí. ¿La pueden ver en el mapa? Taranto no aceptó para nada bien esta invasión. De hecho, con sus barcos logró hundir a los barcos romanos. Y esta fue claramente una declaración de guerra. Lástima que Taranto no tenía la fuerza para poder hacer la guerra a Roma. Entonces, ya entendieron lo que va a pasar. Taranto pide ayuda a alguien más. ¿Y a quién más va a pedir ayuda? Pide ayuda a Pirro. Para los que tomaron ya el primer curso el año pasado, ya conocen qué va a pasar, porque Pirro, lo vimos en una clase, es un protagonista de la historia griega que entra en la historia italiana. Pirro es el rey del Epiro. El Epiro es esta región que corresponde más o menos a la parte sur de Albania y desde la región de Pirro desembarcó en Italia porque fue llamado por Taranto. ¿De acuerdo? Cuando desembarcó en el 280 a.C., llevaba 25,000 soldados y 20 elefantes. Esto era la primera vez que los elefantes desembarcaban en Italia. Los romanos nunca habían visto una bestia similar. Entonces, imagínense también el impacto psicológico de ver a un monstruo, porque el elefante es un monstruo, no pueden decir que no. Y los dos ejércitos tuvieron la primera batalla en la ciudad de Heraclea. Roma por primera vez estaba haciéndole la guerra a un ejército profesional y bien organizado. Esto es porque los demás ejércitos con los que tuvo que hacer guerra Roma eran ejércitos que se contrataban o que se llamaban a la guerra solo cuando era necesario. Roma no tenía todavía un soldado que trabajo es el soldado. No, los ciudadanos romanos se transformaban en soldados solo en ocasión de la guerra. En cambio,
El ejército que tenía de Pirro era un ejército de profesión, o sea, había gente ahí que su trabajo era hacer la guerra. Y el resultado fue extremadamente claro. Roma perdió. Roma perdió contra este ejército, también porque cuando desembarcó Pirro en Italia, todos los pueblos que odiaban a Roma se aliaron con Pirro. Y así encontramos los habitantes de Taranto, los lucanos, los brutos y otra vez los samnitas. Porque los samnitas acababan de perder la guerra, pero todavía no habían perdido la esperanza de quitarse de encima a Roma. ¿De acuerdo? Gana la primera batalla y Pirro pide la paz a Roma, pero ustedes ya conocen Roma. Roma no acepta la paz. Entonces, Pirro intenta caminar hacia Roma porque quiere conquistarla, solo que este enorme camino le resulta muy difícil porque todos los pueblos que habían seguido siendo aliados de Roma lo atacaron durante todo el camino y al momento de llegar a Roma se dio cuenta que no tenían las máquinas para poder sitiarla. Entonces se dio de vuelta e intentó regresarse hacia el sur. En el 279 hubo una segunda batalla entre romanos y Pirro y otra vez Roma perdió. Pero Pirro tuvo muchísimas pérdidas, o sea, muchos soldados murieron. Entonces, a pesar de las dos victorias, Pirro no lograba resolver la situación. Y los aliados ya estaban hartos, ya no querían seguir con la guerra, porque un ejército de este tipo necesita un chingo de comida y un chingo de dinero para poder mantenerlo. Y así la situación se puso pesada para Pirro, al punto que el año siguiente decidió irse a Sicilia. ¿Por qué se va a Sicilia? ¿Qué sentido tiene? El hecho es que en Sicilia había una ciudad llamada Siracusa y el ex jefe de Siracusa era el suegro de Pirro. La ciudad de Siracusa necesitaba ayuda en contra de Cartago, porque, si se acuerdan, la Sicilia occidental estaba en manos de los fenicios, ¿se acuerdan, no? Entonces, Pirro, en teoría, podía ayudar las ciudades griegas en Sicilia contra a los fenicios. Desembarca y empieza a hacer la guerra a las ciudades de Cartago. Y efectivamente logra conquistar varias ciudades, pero su conquista se para en la fortaleza de Lilibeo. Lilibeo era una fortaleza que daba prácticamente en el mar y esto permitía a esta fortaleza de poder recibir siempre alimento, recibir comida, recibir soldados y recibir dinero. Y así esta fortaleza era imposible de conquistar. Además, los métodos que Pirro tenía con sus mismos aliados y el precio que estaba aumentando, estaba incrementando de esta guerra, le hizo perder muchísimos aliados, al punto que algunas ciudades de Sicilia pasaron al frente de Cartago, o sea que prácticamente lo traicionaron. En el 275, Pirro regresa en Italia, llamado otra vez por los aliados de Italia, y ahí encuentra el ejército romano en una última batalla. Esta última batalla se luchó en la ciudad llamada Maleventum, que significa literalmente un evento malo, un evento de desgracia. Pero en esa batalla Pirro enfrentó el cónsul Manlio Curio Dentato y ahí perdió. Por primera vez Roma pudo ganarle a Pirro. Y gracias a esta victoria decidieron cambiarle el nombre a la ciudad. Y la ciudad que se llamaba Maleventum se transformó en Beneventum, que significa evento bueno, evento positivo. Pirro fue obligado a dejar Italia y se regresó al Epiro. Luego, para quien no se acuerda, terminó de manera muy patética porque terminó con un golpe de una teja que una viejita le lanzó en la cabeza durante el sitio de una ciudad en el Peloponeso. O sea, Pirro fue un gran general, pero no logró destruir Roma y Roma, después de la victoria contra Pirro, demostró a todo el mundo que ya era una potencia de nivel continental, ¿de acuerdo? Siempre de este tipo de guerra nació la expresión
victoria de Pirro. La victoria de Pirro es una victoria que en realidad te hace perder todo. O sea, sí ganaste, pero el precio de esta victoria fue tan alto que en realidad perdiste. ¿De acuerdo? Ahora, todas estas guerras pueden ser muy aburridas y todo, pero son importantes. Pero vamos a ver, como siempre, qué pasó adentro de la ciudad. Porque ya vieron, lo que pasa afuera y lo que pasa adentro siempre está conectado, ¿no? Las guerras samníticas no bloquearon, sino aceleraron el proceso de afirmación de los derechos de los plebeyos. Los plebeyos en este periodo, durante la guerra, empezaron a tener sus primeros magistrados. Y esto es porque se iba transformando la sociedad y un plebeyo era aceptado siempre más. Aquí les puse la lista de la evolución principal. Con las leyes licinias sextias, que ya vimos la clase pasada, al menos un cónsul tenía que ser plebeyo. En el 356 tienen su primer dictador, en el 351 su primer censor, 337 su primer pretor, y con el plebiscito ogulnio, que es una ley que produce la plebe, claramente, tienen el acceso a los cargos de pontífice y augur. Esto significa que por primera vez algunos plebeyos pueden tener también un cargo religioso. ¿Por qué? Pontífices y augures eran sacerdotes. El punto más importante de la evolución es la ley Hortensia. ¿Por qué? En el 287, la ley Hortensia permite que se hagan válidos los plebiscitos como leyes del Estado sin tener que pasarlo por la aprobación del Senado. Esto significa que cuando los plebeyos están reunidos juntos, pueden producir leyes que directamente afectan a toda la población, no importa si esta parte de población sea plebeya o sea patricia. O sea que los plebeyos tienen una herramienta de producir leyes que ya es muy fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, pueden pensar que Roma ahora es un lugar más justo, ¿no? O sea, cualquier ciudadano romano, plebeyo o patricio tiene acceso a la carrera política. Sí y no, porque Roma no es una democracia perfecta. Para poder candidarse, para poder presentarse a algún cargo público, la gente tiene que ser de la primera clase del census, o sea, tienes que ser un ricachón, muy, pero muy rico. Y tienes que haber hecho la guerra en la tropa de caballería. Entonces, no solo tienes que ser tan ricos, sino haber hecho claramente carrera militar, pero entre los ricos, los caballeros. Además, tener algunos ancestros que tenían con mucha gloria o ser ricos o los dos siempre era una buena manera de entrar. O sea, no solo el dinero, tenías también que demostrar que tenías un buen pasado en tu familia, ¿de acuerdo? Los plebeyos que logran tener este tipo de cargos normalmente son plebeyos que se unieron a familias patricias. Les tengo que hacer un ejemplo para entender este punto, ¿sí? Imagínense, yo soy de la familia Valeria, ¿ok? Soy de una familia de patricios, tengo mucha gloria, pero perdí todo el dinero. Soy muy pobre, pero tengo un gran pasado. Entonces, lo mejor que puedo hacer es casarme o hacer que alguien de mi familia se case con la familia Mario. Entonces, la familia Mario son plebeyos, son muy ricos, pero no tienen nada de gloria porque son plebeyos, no tienen ningún pasado glorioso. La unión entre estas dos familias permite que algunos de nuestros familiares sí empiecen la carrera militar. Entonces, el plebeyo que da inicio a la carrera militar normalmente, no, a la carrera política normalmente es porque se unió en boda con alguna familia patricia, ¿de acuerdo? El efecto principal de estas transformaciones es crear una nueva élite que entre el cuarto y el tercer siglo se hace llamar con la palabra nobilitas. De la palabra nobilitas llega la palabra actual noble, ¿ok? Noble llega de nobilitas. La palabra nobilitas llega de la palabra ñosco, que significa reconozco, puedo reconocer.
¿Por qué? Porque el nobilis, la persona noble, es el que se puede reconocer en un grupo, es la persona que se puede distinguir de los demás, ¿ok? Esta, esta nueva nobleza era nueva, pero no era menos exclusiva de la anterior. A demostración de esto, pueden saber que entre el año 366 y el año 291 antes de Cristo, 54 consulados fueron cubiertos solo por 14 personas. Esto significa que en realidad no había mucho cambio. Eran siempre los mismos que iban a llegar a ser políticos, ¿de acuerdo? Para poder ver cómo eran estas nuevas nobilitas, vamos a leer un sarcófago, o sea, la piedra que estaba en la tumba de uno de estos nuevos nobles. Es un elogio y podemos leerlo porque está en traducción, ¿ok? Lucio Cornelio Scipione Barbato, generado por su padre Cneo, un hombre fuerte y sabio, cuya apariencia era igual a su virtus, fue cónsul, censor y edil, tomó Taurasia, Cisauna, el Samnio, sometió a toda Lucania y liberó a los rehenes. Esto es lo que está escrito en su tumba, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver cuáles son los valores que ellos consideraban importantes, ¿no? Era importante pertenecer a una línea de familia gloriosa. Por eso dicen generado por su padre Cneo, o sea, hijo de alguien importante, ¿sí? Era importante demostrar fuerza, valor, sabiduría y claramente demostrar de ser un buen soldado, ¿no? Pero los éxitos militares que están en esta tumba no parecen ser iguales a la realidad. O sea, en su tumba se escribió mucho más de lo que él realmente hizo. Y esto también es una característica, el intentar inflar o dar mucha más gloria de lo que realmente pasó. O sea que esta nobilitas a veces era también mentirosa. Intentaba dar más éxitos de lo que uno tenía en la vida, ¿de acuerdo? También la población que no tenía mucho dinero, pero pudo aprovechar bien este periodo. ¿Por qué? Con la lex de modo agrarum se hace más grande el número de ciudadanos que pueden acceder a la tierra pública. Y las conquistas militares claramente siempre quitan tierra a los enemigos y esto permite la creación de colonias. Siempre que termina la guerra, Roma gana y puede conquistar más tierra y esta tierra se divide entre sus ciudadanos. Entonces, la guerra hace bien a los que lo hacen, pero también al pueblo, ¿de acuerdo? Cuando se capturan los enemigos y la ciudad no recibe la ciudadanía, todos los ciudadanos de esta ciudad pierden su libertad y se transforman en esclavos. Entonces, entre el siglo IV y III antes de Cristo, los esclavos se volvieron muchísimos y empezarán a aumentar en el transcurso de los siglos. La esclavitud tendrá también una consecuencia muy negativa por Roma, pero esto lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Los dueños de la tierra usarán siempre más los esclavos y se reducirá el fenómeno de esclavitud por deudas. Esto significa que llegaremos al punto en que Roma volverá ilegal el nexum. ¿Se acuerdan que cuando un ciudadano romano hacía deudas porque ya no podía cultivar su tierra, se volvía un esclavo nexo, ¿no? Bueno, Roma ya puede evitar eso y así claramente es un avance social para el ciudadano romano porque ya no corre riesgo de transformarse en un esclavo. Poco prima de las guerras púnicas, de esto hablaremos en las siguientes clases, Roma ya tiene un control sobre 30.000 kilómetros cuadrados en Italia. Tiene poco menos de 1 millón de habitantes entre ciudadanos y colonos romanos y latinos. Y esta cantidad de gente es más sorprendente si piensan que en Italia en esta época solo había 3 millones de personas. Entonces, un habitante de cada 3 en Italia ya estaba bajo el dominio de Roma. Además, Roma empieza a construir algunas de sus obras más famosas, que son las vías, las calles romanas, ¿no? Las primeras que se construyeron fueron la Vía Apia,
que lleva hacia Capua. ¿Se acuerdan? Capua, que Roma acababa de conquistarla, ¿no? En el 312 a.C. Luego construyeron la vía Valeria y la vía Sicilia hacia el Adriático. En esta clase vieron cómo Roma ya conquistó la playa del Adriático, haciéndole guerra a los galos senones, ¿no? Y luego construyó la vía Clodia hacia Etruria. Un pequeño apunte. Las vías romanas, Apia, Valeria, Cecilia, Clodia, tienen nombres bien bonitos, ¿no? Y esto no se debe a que ellos buscaban nombres románticos para las vías. Simplemente el nombre de la vía depende de quién pidió construirla. Entonces, si el cónsul se llamaba Valerio y pidió construir una calle hacia Etruria, claramente se llamará como él. Exactamente como hoy, si un político construye el segundo o tercer piso del periférico, se llamará como él, ¿no? Entonces, estas vías empiezan a ser la manera más rápida y más eficiente que tiene Roma de expandirse. ¿Por qué se construyen calles? La primera motivación, el primer por qué, es por transporte del ejército. Roma necesita mandar sus soldados rápidamente en cualquier lugar, porque Roma necesita llegar ahí antes que la situación se vuelva grave. Pero al mismo tiempo y como consecuencia, Roma empieza a hacer más fáciles los comercios y las relaciones. Entonces, vamos a ver cómo gracias a las vías romanas, Roma empieza a tener relaciones políticas, culturales y con todos los pueblos alrededor. Y Italia lentamente empieza a aceptar las leyes de Roma, la lengua de Roma y las monedas de Roma. Italia se está transformando lentamente en un jardín de Roma. Y es esto que creo el error común que uno tiene cuando uno habla de historia antigua. Uno habla de Italia, automáticamente habla de Roma, pero ya vieron que no es así. Los pueblos de Italia lucharon para no ser parte de Roma, no querían ser parte de ese gobierno. Y vamos a ver en las siguientes clases cómo esta guerra seguirá hasta el último momento, cuando ya no pudieron aguantar la fuerza militar de Roma. ¿De acuerdo? Si les gustó la clase, pueden darle me gusta, compartirla y suscribirse al canal. Los enlaces de Spotify están disponibles en la página del canal de YouTube y si quieren apoyarme también pueden encontrar el enlace de Buy Me a Coffee en el que pueden comprar café o una clase sobre el Imperio Sirio que es para los patrocinadores. Muchas gracias, hasta luego.